6 de la mañana, 45 minutos, y vamos a echar lápiz sobre una de las políticas para el gobierno más importantes que tienen que ver precisamente con la reforma agraria y con la posibilidad de que los campesinos puedan tener tierra, una tierra productiva, una tierra fértil. Esa es la razón por la cual estamos en contacto y con nuestro invitado Felipe Harman, que es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación aquí al Tablero Noticias Caracol. Eduardo, buenos días. A los colombianos muy buenos días. Es muy importante que conozcan que la reforma agraria es sustancial para el país, que la concentración de la tierra está en el 0,85% según el coeficiente de Gini, que es parte de la implementación del acuerdo de paz y que ha sido un compromiso central de este gobierno. Bueno, entre logros y cuestionamientos, ya vamos a hablar también de eso porque evidentemente vamos a conversar un poco sobre esas denuncias que ha hecho en los últimos días la Procuraduría. Empecemos hablando a grandes rasgos de qué se ha hecho, cuánta tierra se ha comprado hasta este momento por parte del gobierno nacional. Bueno, Eduardo, como lo dice el tablero, estamos hablando de más de 100.000 hectáreas compradas, 112.000 hectáreas recuperadas, que son baldíos en decisiones de procesos agrarios, y esto de 1 millón de hectáreas es 1 millón de hectáreas que son 1.300.000 hectáreas formalizadas. ¿Eso qué implica? Que campesinos que ya poseían la tierra hace muchos años no tenían los títulos. Evidentemente eso no genera las oportunidades necesarias de crédito, de inversión y de condiciones, y que hoy cuentan con sus títulos. Ese es un elemento muy importante. ¿Tiene la cifra exacta de cuántas se han comprado? Son 104.000 hectáreas con la maratón que vamos a hacer este jueves con el presidente, y 1.300.000 hectáreas de formalización más 112.000 hectáreas de recuperación de baldíos. ¿Esto ha costado cuánto? Esto, este año particularmente, ha costado 1.6 billones de pesos, que prácticamente fue el presupuesto general de la agencia del año pasado. Del año pasado. Bueno, hablemos de esta fotografía. Y se la quiero mostrar porque la recordamos mucho en un momento en el que los ganaderos pues estaban muy distantes al gobierno de Gustavo Petro, y se llega a un acuerdo para que Fedegan, los ganaderos, acepten vender aproximadamente 3 millones de hectáreas al gobierno nacional para avanzar precisamente en esta reforma. ¿Qué ha pasado con esto? Eduardo, nosotros hoy tenemos 3 fuentes muy claras de tierra. La primera es SAE, que es la tierra de la mafia. Hoy podemos decir que estamos comprando 18.000 hectáreas solo este año y 12.000 hectáreas el año pasado de tierra de la mafia. Con Fedegan establecimos un plan muy importante que focaliza nuestros esfuerzos en 1.000 fincas. 1.000 fincas que son latifundios improductivos que hemos venido articulando de forma conjunta con toda la transparencia, pero concentra nuestros esfuerzos con una suma de 170.000 hectáreas que esperamos poderlas adquirir antes de que terminen este año. Es decir, estamos hablando, en este acuerdo que fue arrancando el gobierno de Gustavo Petro casi hace 2 años, se habló de 3 millones de hectáreas. ¿Eso se va a lograr? Bueno, las 3 millones de hectáreas son parte de la implementación del acuerdo de paz. La meta real de este gobierno en el marco de su plan de desarrollo es de 1 millón de hectáreas. En ese sentido, nosotros estamos fortaleciendo los procedimientos, avanzando con más tecnología, revisando a detalle, pero también focalizándonos en latifundios, porque lo que antes venía ocurriendo es que nos concentrábamos en fincas muy pequeñas y así no rinde. Es el mismo procedimiento para una finca de 50 hectáreas, para una finca de 1.000. Entonces nos hemos concentrado de esta manera y bueno, en ese sentido es que también esperamos contar con más resultados en los próximos meses. Y si se abarcan demasiadas fincas al mismo tiempo, ¿no hay riesgo de que se caigan en injusticias, en irregularidades? Claro, precisamente por eso es que nos estamos concentrando en fincas de gran extensión, para evitar el colapso de la institución y para unir todos los esfuerzos agronómicos, de investigación y todos los componentes jurídicos en un universo de fincas tangible y concreto que podamos comprar antes de que termine el año. En 2 años han comprado 100.000. Les faltan 900.000 y les quedan otros 2 años. ¿Alcanzan? Pues vamos a hacer todo lo posible, estoy convencido que lo vamos a hacer. Estamos reformulando algunas condiciones, por ejemplo, en los levantamientos topográficos, y lo más importante es garantizar la transparencia en el programa, no solamente con el comprador, ¿cierto?, diciéndole que no hay intermediarios, sino también en la organización campesina. Los campesinos de Colombia tenemos que decirles que tampoco tienen que pagar un solo peso para ser beneficiarios del programa de reforma agraria. Bueno, ahora hablemos de las denuncias de la Procuraduría y le voy a ser supremamente sincero, porque a los ciudadanos sí nos causó alguna preocupación porque la Procuraduría cogió al azar, ¿no? Entonces dijo después buscó y en lo que buscó así aleatoriamente, en lo que escogió aleatoriamente, pues encontró ya irregularidades. El Estado comprándose a sí mismo tierras, comprando eventualmente tierras improductivas, es decir, que al campesino en realidad no le iban a servir para sus proyectos productivos. Sobre esto, ¿qué se tiene y qué decisiones se han tomado?
Mire, nosotros, Eduardo, compartimos algunos elementos del informe de la Procuraduría y otros los discutimos. ¿Qué compartimos? Por ejemplo, que no existe un procedimiento claro de compra. ¿Qué hicimos nosotros? Adoptamos un manual único de compra por parte de la Agencia Nacional de Tierras que asegura, por ejemplo, visita agronómica al predio, que es muy importante. Aquí no por métodos indirectos no podemos valorar la capacidad productiva de una finca. Entonces, eso es lo primero, está saldado. Lo segundo es, frente a algunos casos que viene aduciendo la Procuraduría, nosotros limitamos los pagos, o sea, de los 90.000 millones de pesos que consideramos que pueden ser parte de la discusión, es la Agencia Nacional de Tierra la que puso las denuncias ante los entes de control, limitó el pago de esos predios, o sea, no se ha perdido un solo peso, y bueno, estamos en las controversias jurídicas connaturales de que este tipo de discusiones conlleva, pero podemos darle un parte de seguridad y de tranquilidad a los colombianos de que la reforma agraria la hemos venido cuidando desde mi dirección con procedimientos cada vez más claros de asignación de derechos. ¿Y eso no lo hace más demorado que tengan necesariamente que visitar el predio para venderlo? Definitivamente, incluso lo que estamos intentando hacer es flexibilizar las condiciones para que con métodos indirectos podamos hacer levantamiento topográfico, pero es fundamental que un agrónomo altamente especializado y certificado visite las fincas y valore su capacidad agronómica. Nos da tranquilidad y certezas. Sí, venga, quiero preguntarle por un nombre. El de Gonzalo Agudelo, que era el director regional del Meta y que fue el que entregó la finca Los Cachorros. Esta es una finca que en 2002 le había entregado Incodera a unos campesinos y que aparentemente unos campesinos ahora se la estaban otra vez vendiendo al Estado. Hábleme de este nombre, de Gonzalo Agudelo, que entiendo es una persona hoy cercana a la Agencia Nacional de Tierras. Gonzalo Agudelo, en la anterior dirección de Gerardo Vega, era el director de la UGT del departamento del Meta. No tiene nada que ver con las compras, las UGTs no compran tierra, todas las compras se centralizan en Bogotá, por eso no tienen ni una sola responsabilidad en la entrega de cachorros. Es más, tan es así que cuando yo asumo la dirección de la Agencia Nacional de Tierra, soy yo el que pongo el conocimiento a la Fiscalía de las irregularidades, posibles irregularidades presentadas en Cachorros para que los entes de control investiguen lo que corresponde. ¿Qué se encontró ahí en Cachorros? Bueno, tenemos ciertas preocupaciones fundamentalmente con eso, con la capacidad productiva de la tierra, con la situación jurídica de que eran baldíos, ¿cierto? Y eso son discusiones profundas que son parte de una controversia judicial con los propietarios y que en su momento pues ya los entes de control van a valorar las responsabilidades individuales. Puntualmente, para evitar que el Estado vuelva y compre tierras que ya eran del Estado, ¿qué se va a hacer? Precisamente eso, el estudio serio de títulos y la visita agronómica, esos dos elementos son sustanciales. Ahora bien, no compartimos otros componentes de la Procuraduría, que es linda cada vez que hay un cuerpo de agua. ¿Cuánto vale una finca sin agua? Todos sabemos en el campo que las fincas requieren agua y que tampoco vamos a ponernos en un trámite de aclarar las condiciones del cuerpo de agua en función de comprar la finca, porque si no, no podríamos hacer reforma agraria en este país. Entonces, así como coincidimos con algunas observaciones que tiene la Procuraduría, pues también tenemos diferencias técnicas en otras que harían imposible la reforma agraria. Usted nos dice, se han suspendido algunos pagos. ¿Esto quiere decir que de estas 104.000 hectáreas que han comprado, hay algunas por las cuales todavía no se ha pagado? ¿O esto tiene que ver con procesos? Así es, nosotros hemos limitado los pagos en los que tengamos certeza jurídica, en los que ya se estén entregando a campesinos, en los que tengamos todo el protocolo de entrega y de revisión y de parcelación, pues de forma definitiva, muy bien estudiado para cuidar los recursos públicos de la reforma agraria. ¿Estamos hablando de cuánto dinero que está ahí? Estamos hablando de 90.000 millones de pesos que hemos venido frenando para revisar caso a caso. Pero fíjate tú, 90.000 de 1.7 billones de pesos. Eso para dimensionar que un par de cuestionamientos no pueden generalizar lo que ha significado la reforma agraria para este país y para este gobierno. ¿Y ese resto, el 1.6, 1.5 Tenemos la certeza y la tranquilidad de que estamos comprando tierra productiva con ese recurso, que en ese sentido van fluyendo los pagos. Lo hemos venido haciendo en San Onofre, lo hemos venido haciendo ahorita en Monpós. Estamos muy cerca de adquirir una finca de un banco, pues, que fue garantía bancaria y que fue embargado al propietario. Hoy vamos a asumir, es una hacienda de 3.000 hectáreas que estamos muy cerca de tramitar y con cada una de las compras efectivas que hemos venido. Es decir, aparte de estos 90.000 millones, en el resto de compras no hay irregularidades. Tenemos la certeza de ir procediendo, ir avanzando, ir entregando, porque es muy importante que ya la primera fase de la reforma agraria es la entrega de tierra. Sigue el proyecto productivo, sigue la articulación
vinculación de esas fincas al sistema productivo del país. ¿Cuánto se demora el que el campesino ya pueda tener su tierra y ¿Nosotros qué hacemos? Entregamos de forma provisional. ¿Qué nos hemos venido dando cuenta, Eduardo? Que eso es un ejercicio de planeación participativa. Entonces, ahorita lo que sigue es arrancar, ya el campesino tiene su tierra de forma provisional, que está a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, pero arrancamos el trámite de parcelación para planificar con un ordenamiento social la finca y entregar el título definitivo, ya no como Agencia Nacional de Tierras, sino directamente al campesino como propietario de su predio. Bueno, pues doctor Felipe Harman, gracias por aceptar esta invitación, a hablar de la entrega de tierras, todo lo que está haciendo la Agencia Nacional de Tierras a propósito de la reforma agraria que avanza en nuestro país. Eduardo, director, muchísimas gracias. 6:55 minutos a un año de investigación rigurosa por parte de las autoridades. Terminó en la captura de 4 policías de Bogotá que estaban siendo señalados de participar en un secuestro y extorsión de 2 comerciantes. Un hecho más de corrupción que la misma policía ha descubierto en este último año. Julián Ríos nos cuenta detalles sobre este caso. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, Julián? Bueno, sí señora, son más de 100 hechos de corrupción que ha descubierto la policía en este último año y estos 4 miembros de la policía activos fueron capturados el fin de semana. Se les adelantaron audiencias de control de garantías y un juez los cobijó con medida de aseguramiento presuntamente por su responsabilidad en un hecho lamentable de secuestro y extorsión de unos jóvenes comerciantes en octubre del año pasado. Fueron cobijados con medida de aseguramiento y mientras que se adelantan su juicio en su contra para que demuestren si son inocentes o no. Pero estamos acá con Jonathan Morán, él es uno de los abogados defensores de las víctimas. Queremos preguntarle, doctor, muy buenos días, ¿cómo fueron estos hechos y cómo fueron capturados estos policías? ¿Cómo fueron los hechos? Julián, buenos días. Sí, estos hechos se dieron, como usted bien lo dijo, en octubre del año pasado, donde estos jóvenes estaban allí en el barrio Lijacá esperando unas muchachas. Allí llegaron 2 policías, los abordaron, se dieron cuenta que de pronto ellos tenían algunas alhajas, algunas cosas de valor. Los someten en su carro, los esposan, llegan 2 policías más, los tratan supremamente mal, los llevan hacia el norte, hacia la 7ª con 200 algo, los meten en un paraje despoblado y allí los despojan de absolutamente todas sus pertenencias, los roban. Les quitan las pertenencias y manteniéndolos contra su voluntad retenidos. Así es que la Fiscalía hace una imputación ya la semana pasada de secuestro extorsivo con circunstancias de agravación punitiva por esa tortura hacia las víctimas y también se les imputó hurto agravado y calificado. Doctor, policías activos, uniformados cometieron esos hechos. ¿Qué pasó en ese momento allá en la 270? ¿Cuánto tiempo los estuvieron retenidos y qué les decían? Ellos estuvieron retenidos aproximadamente 1 hora, fueron tratados supremamente mal, agredidos físicamente, los golpearon, les hicieron algunos disparos cerca de sus oídos, situación pues que les ha dejado unas secuelas y bastante susto a ellos. ¿Qué querían los policías? ¿Qué estaban buscando? Ellos inicialmente les lo requirieron por unas requisas, pero allí les hurtaron unos anillos de oro, una plata y unos celulares. Claro. Los policías fueron capturados el fin de semana. ¿Seguían activos? ¿Qué información tiene usted o conocimiento? Bueno, la información de esos supuestos hechos es que ellos están activos. Fueron capturados 1 en Cartagena y los otros 3 aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Y si hay material, digamos, contundente y evidencias claras que lo señalen de su presunta responsabilidad en estos hechos? Sí, la representante de la Fiscalía cuenta con bastante elemento material probatorio de evidencia física, toda vez que aquí no podemos hablar de pruebas, pero sí tiene entrevistas, tiene registros fílmicos, tiene grabaciones, tiene reconocimientos fotográficos, tiene bastante elemento que apuntan a que probablemente se haya cometido esos hechos delictivos. Bueno, doctor Morán, muchas gracias y tendrán que los policías que están en líos jurídicos, estos 4 policías, demostrar su inocencia durante un juicio y también presentar su material probatorio para que puedan ser declarados inocentes si así llegara a suceder. Por eso en este momento se iniciará un juicio dentro de este caso de corrupción, más como lo decíamos, que es un hecho que se presenta en la Policía Metropolitana, no son todos los policías, pero por eso incluso los comandantes de la policía están tratando de desmantelar todas estas bandas y también pues controlando todos los hechos de corrupción. 7 de la mañana, 7 minutos. Se puede presentarles a ustedes 5 temas relevantes de la agenda informativa de hoy. El tema número 5 arranca en Rusia, quien amenaza a Estados Unidos con posibles consecuencias
y convocó a la embajadora estadounidense en Moscú tras un bombardeo ucraniano en la península anexada de Crimea. El Kremlin afirma que los misiles que dejaron 4 muertos y más de 150 heridos son de fabricación estadounidense, por lo que considera que tanto Washington como Kiev son responsables por este ataque. El tema 4, a las 8 de la mañana comienza el turno de racionamiento de agua para la zona 3, que incluye 610 barrios de las localidades de Barrios Unidos, Suba y Usaquén. De acuerdo con la última medición de la alcaldía, el nivel del sistema Chingaza sigue subiendo, especialmente con las lluvias de las últimas horas, y en ese momento se encuentra en el 41,2%. El tema 3, mucha atención porque hoy varios servicios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá estarán suspendidos, entre ellos el pago del pico y placa solidario para este lunes, los cursos pedagógicos de comparendos y los trámites de la ventanilla única de servicios. La suspensión de estos servicios es consecuencia del mantenimiento de la plataforma del RUNT. Se prevé que el sistema quede restablecido en las próximas horas y mañana estaría de nuevo disponible para los ciudadanos. El tema 2, en Caracas se instala hoy el primer ciclo de negociaciones con la segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Márquez, el hombre que lideró las negociaciones de paz en 2016, pero que terminó retomando las armas, alegando supuestos incumplimientos del Estado colombiano en la implementación. El gobierno no descarta la posibilidad de que en las primeras negociaciones se pueda concretar un cese bilateral del fuego para desescalar el conflicto. Y el tema 1, esta mañana hay comunicado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a propósito de las denuncias de magistrados de la Corte Constitucional en torno a supuestas interceptaciones ilegales. La entidad, que hace parte de las altas cortes, rechazó cualquier tipo de presión o intimidación. Hizo un llamado a la Fiscalía para que dé celeridad a las investigaciones y pidió a todos los sectores de la sociedad y al poder público en Colombia para que se garantice la independencia y la seguridad de la rama judicial. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 31 minutos, y crece el revuelo jurídico y político en Colombia tras las denuncias que hay en el sentido de que magistrados han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación que están siendo víctimas de chuzadas y también de seguimientos. Y esto coincide con un debate que hubo en la última semana, el pasado martes, de control político, por parte, o que citó el senador David Luna, y él citó al director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González. Y a propósito del tema, hacemos contacto con el senador David Luna. Buenos días, senador. ¿Esto es coincidencia simplemente el tema de las chuzadas y el debate que usted convocó en el Congreso? Wilson, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Pues lamentablemente no, porque nosotros teníamos información que estas actividades irregulares e ilegales estaban desarrollándose por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Quisimos en el debate preguntarle, bajo la gravedad del juramento, al director si era cierto, sí o no, que interceptaba, que le hacía seguimientos, que perfilaba a periodistas, a magistrados, a miembros de la oposición. Contestó a todo que no, y coincidencialmente al día siguiente pues se conoció la denuncia de los magistrados, lo cual deja mucha preocupación. Senador, la primera pregunta que usted formuló en ese debate es ¿por qué la Dirección Nacional de Inteligencia ha adquirido equipos especializados que se usan para interceptar comunicaciones y otros que son invasivos sin reportarse facturas de compra y sin darse a conocer a la Fiscalía, que es la única entidad facultada para interceptaciones de ese tipo? ¿Qué sabe usted sobre el tema y qué le respondió el doctor González? Me respondió sí, me respondió no, pero sí. Me dijo que bajo su administración no se había hecho, pero que no sabía si se habían hecho en anteriores administraciones. Por esa razón, la Contraloría General de la República ya informó que hará una auditoría sobre los gastos reservados, con los que se compra cualquier equipo de inteligencia. Es muy importante para los colombianos y para las autoridades saber si existen esos equipos de interceptación, porque si existieran, solamente podrían ser adquiridos con las autorizaciones de la Fiscalía General de la Nación. Por eso la investigación solicitada por los magistrados ante la señora fiscal es de tanta importancia. Planteó usted también, senador, otra de las preguntas es que hay unas reuniones, preguntaba usted, ¿hay reuniones los sábados entre la Dirección de Inteligencia y asesores externos? ¿Qué le dijo?
Sí, lo pregunté porque hemos sido informados que existe una operación Orión que conforma la DIAN, la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad Nacional de Protección, Indumil y obviamente la Dirección Nacional de Inteligencia, que se reúnen periódicamente para hacerle seguimiento a los perfilamientos. Todos dejaron de responder, ninguno respondió si sí o no. La OIAF, el director de la OIAF, respondió que sí pertenecía en su calidad de observador a dicha operación que lidera la Armada Nacional con el ánimo de perseguir los dineros del narcotráfico. Pero muy preocupados quedamos porque obviamente nada se nos dijo respecto a algo tan importante como es saber si los miembros de la oposición o los periodistas son objetos de interceptaciones. Se planteó también durante el debate si la Dirección Nacional de Inteligencia está adelantando actividades de control y verificación de mensajes de WhatsApp a través de una agencia en Brasil. ¿Usted también tiene indicios sobre el tema, senador? Le preguntamos al director de la Dirección Nacional de Inteligencia si eso era cierto o no, y obviamente lo hicimos basados en las informaciones que hemos recibido y que señalan que lo están haciendo, que están desarrollando esas interceptaciones. Vuelvo e insisto, la respuesta fue muy compleja porque dice, yo no lo he hecho como director, pero no me consta lo que ha pasado en el pasado. Entonces hay que recordar que en el gobierno Petro, antes del doctor González, hubo otro director, que es el doctor Casanova. Nunca él nos contestó si había desarrollado o no este tipo de operaciones. Y recordemos que el mismo presidente Petro, cuando era senador, denunció que el entonces DAS le hacía seguimientos. La pregunta es ¿por qué repetir la historia? El gobierno tiene que ser contundente en abrir los libros y en señalar para demostrar que ese tipo de acciones no lo está haciendo, porque ya son magistrados, periodistas, nosotros, miembros de la oposición, los que hemos planteado preocupaciones y cuestionamientos. Senador, en un mensaje que puso a través de X, el presidente de la República hace 45 minutos dice que en inspección a la DNI se encontró que ni siquiera cuenta con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Sí, la pregunta es ¿por qué razón están integrando agencias que otras pueden o la DNI estén desarrollando esa actividad? Y esa fue la pregunta que en el debate hicimos y que para nosotros era fundamental saber quién está adelantando este tipo de acciones, si las están adelantando o no. Que la Sala Penal de la Corte Constitucional le haya pedido directamente a la señora Fiscal General de la Nación que haga una investigación, pues es nada más y nada menos que un indicio muy importante que respalda lo señalado en el debate. Voy a leer completo el trino que publicó el presidente Gustavo Petro a las 6:46 de la mañana. Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado. ¿Qué información, doctor Luna, recibió usted por parte de las fuentes anónimas? Lo primero que hay que decir es que estamos hablando del presente. Lo del pasado es repudiable, es rechazable, pero el presidente no puede seguir excusándose en lo que pasó. El presidente es Gustavo Petro y él está ejerciendo la labor. Debe responder por sus actos y por los de sus funcionarios. En segundo lugar, yo hice un debate de control político en el cual, bajo la gravedad del juramento, le pregunté al director de la DNI si era cierto sí o no que ellos estaban interceptando. Él me contestó, no, pero sí. No lo estoy haciendo yo, dijo él, pero no respondo por lo que ha pasado en el pasado. Este gobierno lleva 2 años. Y por eso era tan importante que supiéramos exactamente qué es lo que está sucediendo. Y 3, las denuncias de los magistrados de la Corte Constitucional pues son de altísima gravedad. A tal punto hubo una sala plena que le solicitó a la Fiscal General de la Nación abrir dichas investigaciones. Acá lo que sabemos y lo que queremos es que se confirme o no si este tipo de acciones está sucediendo, porque hay varias lamentables acciones que pues dejan mucho que desear. ¿Usted se siente chuzado? Le preguntaba hace un momento nuestro jefe de misión, Wilson Quimbay.
No tengo ni idea si estoy o no chuzado, no es una responsabilidad mía contestarlo. Lo que sí es claro es que en el mes de diciembre fui objeto de una intromisión en mi residencia violenta y hasta el momento nada han dicho las investigaciones. Uno, por supuesto, como papá, siente temor de lo que sucede cuando desarrolla actividades de control político y obviamente muy importante y muy interesante sería que las autoridades nos dijeran qué pasó el mes de diciembre en mi residencia. Si fueron unos miembros de una banda delincuencial o por el contrario fue la inteligencia del Estado. Senador, ¿y conoce de pronto de colegas suyos que tengan la misma inquietud en ese sentido de las chuzadas, que ellos sean víctimas de tales? No, señor, pero creo que el pronunciamiento de los magistrados de la Corte Constitucional y también en el pasado de otras cortes, por lo menos deben generarle preocupación al gobierno y, por supuesto, a la Fiscalía General. Sí. La pregunta número 17 que usted planteó en ese cuestionario es si se pagaba por información para la DNI. ¿Qué respondió el señor director? Esa pregunta es muy importante porque recuerde usted que hubo una denuncia que el canciller o el que fue canciller, el doctor Leiva, señaló que hacían en un chantaje y obviamente dicen que se pagó con recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Nosotros preguntamos que si era cierto sí o no y vuelvo y le repito, nos dijo el director no, pero sí. Yo no tengo esa información, no respondo negativamente, pero no sé qué pasó en el pasado. ¿Qué destacar o qué agregar sobre todo esto, senador, finalmente? Pues que no se puede repetir la historia en Colombia. El que piensa distinto tiene derecho a pensar distinto. El que quiere opinar diferente al gobierno tiene derecho a hacerlo. Y yo espero que esto no esté sucediendo, pero las respuestas hasta ahora dejan mucho que desear. Pues ojalá eso no sea así, porque hay incertidumbre en varios sectores, según lo que nos han contado aquí los diversos sectores aquí a Noticias Caracol sobre el tema. Senador David Luna, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol y las precisiones sobre ese trascendental debate que usted citó esta semana y que coincide con las denuncias de las últimas horas. Buenos días. Muchas gracias, Wilson. Un saludo para todos sus televidentes.